Dios te bendiga, Dios te guarde. Te hablo una vez más tu amigo Eddie Pimentel de Jesús. Recuerda darle me gusta, compartir la transmisión para que muchos escuchen la palabra de Dios. Vengo con otro estudio de la Biblia y esta vez es una pregunta que dice, ¿se encuentra la Trinidad en 1 Juan 5, 7 y 8? Leamos 1 Juan 5 y 8. Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. En la versión de Reina de Valera, así como en varias otras, 1 Juan 5, 7 y 8, contienen palabras muy explícitas en apoyo a la Trinidad. En muchas versiones modernas no se encuentra la palabra que sostiene la Trinidad. Dos variantes. En la siguiente descripción de la Reina de Valera, las palabras subrayadas, denominado coma guanina, no aparece en la mayoría de las modernas traducciones de la Biblia. Dice así: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Las traducciones modernas rezan con ligeras variaciones. Tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres son uno. Las palabras omitidas en las traducciones modernas eliminan un poderoso testimonio de la doctrina de la Trinidad. Y es natural sentir una importante pérdida en relación con una prominente doctrina del cristianismo. ¿Por qué faltan estas palabras en las modernas traducciones de la Biblia? De los más de 5.600 manuscritos que contienen la totalidad de porciones del Nuevo Testamento, aproximadamente 600 contienen las 7 epístolas generales, una de las cuales es 1 de Juan. Las palabras adicionales, como guanina, se hallan en 8 de esos 600 manuscritos. La información pertinente acerca de estos 8 manuscritos es la siguiente. Ninguno de esos manuscritos están entre los manuscritos más antiguos. Cuando de los 8 tiene palabras adicionales en el margen, y solamente uno de ellos es anterior al siglo XVI, proveniendo del siglo X. 3 de los otros 4 datan del siglo XVI y el cuarto data del siglo XIV. Ninguno de los padres de la iglesia citó jamás la coma, y cuando tomamos en consideración la numerosa controversia trinitaria de los siglos 3 y 4, seguramente habría sido usada si hubiese tenido noticia de ella. 3. La coma no se encuentra en ninguna de las versiones antiguas, excepto en la versión latina. Su aparición más temprana en latín se atribuye a un español del siglo IV, pero la mayor significación es que el erudito católico más influyente de ese tiempo, que tradujo el texto griego al latín, Jerónimo, no incluyó la coma en su Vulgata latina. Apareció en la Vulgata latina después de la época de Jerónimo. Más aún, será casi imposible explicar una supresión accidental o deliberada de la coma en unos 600 manuscritos, considerando su oscuro mensaje. En cambio, encontrarla en un puñado de manuscritos tardíos que sin duda siguieron adiciones estudiosas de la Vulgata latina, y por consiguiente entender que fue añadida es mucho más probable. De la Vulgata latina, versión de Rey Jacobo, King James, el texto griego sobre el cual se basa la versión inglesa de Rey Jacobo, proviene de una revisión del Nuevo Testamento en griego, compilado por Erasmo. Él muy honesto y devoto erudito católico romano, él creía que las escrituras fueran intachables en todos los aspectos, aun cuando eso significaría ir en contra de las traducciones católicas, incluyendo la coma guanina que se encontraba en la Biblia latina. Erasmo decidió confeccionar un texto del Nuevo Testamento que estuviera basado en el texto griego y no en el latino. Inicialmente halló 4 manuscritos griegos del siglo y posteriormente encontró otros 2. Ninguno de los 6 manuscritos contenía la coma guanina, de ahí que su texto en griego fue publicado en 1516 para mortificación de muchos sin la coma. Repetidas veces se le preguntó por qué dejó fuera esas importantes declaraciones. Él respondía: no tenga el texto original griego, y agregaba: muéstrame un manuscrito griego que contenga la coma,
y la incluiré en mi texto griego. Unos años después se presentó un manuscrito que contenía la coma. Según se sabe ahora, el manuscrito griego probablemente había sido escrito en Of alrededor del 1520 por un fraile franciscano llamado Froy o Roy, que tomó la controvertida palabra de la Vulgata latina. Por eso Erasmo, un hombre de honor, incluyó la palabra adicional en su edición en el año 1522 en griego. Pero fue algo más que este nuevo manuscrito griego lo que constriñó a Erasmo a incluir la coma en su siguiente edición. Se hundieron acusaciones contra Erasmo de que era ariano, la negación de que Jesús es Dios, una grave acusación, y porque Erasmo ponía a la iglesia por encima de él mismo, consistió en insertar la palabra trinitaria adicionales. No obstante, continuó sosteniendo lo que las palabras no pertenecían al original. Todas las siguientes ediciones del Nuevo Testamento en griego de Erasmo contuvieron la coma guanina, y fue ese texto con la añadidura en la que la comisión que trajo la versión de Reina Jacobo en el año 1611. La historia del texto en el lenguaje original muestra claramente que es inexacta la variante de la versión de Rey Jacobo, así como la versión Reina Valera. ¿Es esto un grave cargo contra estas versiones? No. Consignar que esas versiones son inexactas en este pasaje no significa que esas reconocidas versiones en inglés y en castellano deben ser desechadas. Primero de todo, la diferencia entre el texto griego sobre lo que se basaban estas versiones y el texto griego sobre el que se basaban todas las traducciones modernas viene a ser menor de un 5%, ni una sola doctrina importante es afectada por este pequeño porcentaje de discordancia. Segundo, respaldo en años de examinar los manuscritos griegos y las tradiciones inglesas, concluyo inequívocamente que tanto los mejores y los peores manuscritos como las mejores y los peores traducciones aún nos dan una infalible revelación de la voluntad de Dios, y que todas las doctrinas principales pueden ser sostenidas en todos esos contextos. También necesitamos señalar que aparte de este pasaje hay otro texto y otras declaraciones basadas en manuscritos griegos que no apoyan la Trinidad. Un ejemplo claro es Mateo 28:19, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero aún este pasaje de Mateo no declara que son uno. Esa faceta fue comprendida en siglos pasados. Por tanto, podemos afirmar la doctrina de la Trinidad aun cuando sea una comprensión desarrollada sobre la base del texto que no expone la doctrina explícitamente. No podemos hacerlo, sin embargo, basándonos en 1 de Juan 5, 7 y 8, y tal como reza la versión de Rey Jacobo y la Reina Valera, entre otras. Dios te bendiga y Dios te guarde, y nos vemos en una próxima entrega.